Te amé primero, mucho antes de que supieras pronunciar mi nombre con impaciencia. Te amé cuando no tenías nada, cuando todo era promesa y esfuerzo compartido, cuando cada paso parecía un triunfo porque lo dábamos juntos. Por eso, cuando dijiste que ya no necesitabas nada de mí, no lo creí de inmediato. Pensé que era cansancio, ruido, palabras dichas sin medir consecuencias. Pero el día en que dejaste de mirarme como alguien esencial y empezaste a tratarme como un recurso automático, algo se quebró sin hacer ruido. No fue una discusión lo que marcó el inicio de todo. Fue un gesto pequeño, casi invisible, que reveló una verdad incómoda. Mi amor había sido asumido, no valorado. Yo seguía dando, sosteniendo, resolviendo, mientras tú avanzabas como si todo eso fuera parte natural del paisaje. Ese fue el día en que entendí que amar primero no garantiza ser amado al final. Y aunque todavía no sabía cómo, algo dentro de mí decidió que seguir dando sin ser visto no era amor, era desaparición. Aún no te había dejado de ayudar. Aún no había retirado nada. Pero la semilla ya estaba plantada. Una decisión silenciosa comenzó a crecer, alimentada no por rabia, sino por claridad. Porque a veces el mayor acto de amor no es dar más, sino detenerse antes de perderse por completo. Nuestra historia no comenzó con conflicto, sino con necesidad. Éramos jóvenes cuando aposté por ti sin garantías, cuando elegí creer en tus planes más que en mi propia comodidad. Te ayudé a levantarte porque creía en construir, no en cobrar. Nunca llevé cuentas, nunca pedí reconocimiento. Me bastaba con sentir que caminábamos en la misma dirección. Con el tiempo, tu mundo creció y el mío se fue haciendo más pequeño, pero no me quejé. Pensé que era el orden natural de las cosas. Mientras tú avanzabas, yo sostenía. Mientras tú celebrabas, yo resolvía lo que no se veía. Me convencí de que el amor verdadero no exige presencia constante, solo compromiso silencioso. Ese pensamiento me sostuvo durante años, incluso cuando comencé a notar que mis esfuerzos eran mencionados solo cuando faltaban. Cuando todo funcionaba, era normal. Cuando algo fallaba, era mi responsabilidad. No reclamé. El amor, creía, no debía pesar. Pero poco a poco entendí que lo que no pesa tampoco se nota. Y cuando algo no se nota, se reemplaza con facilidad. Tú no cambiaste de un día para otro. Yo fui desapareciendo lentamente. Y esa desaparición fue tan gradual que casi no dolió, hasta que dolió todo al mismo tiempo. El primer indicio claro llegó envuelto en una frase sencilla. No te preocupes, yo me encargo. Lo dijiste con seguridad, con orgullo incluso. Debería haberme alegrado. En cambio, sentí un vacío extraño. No porque ya no me necesitaras, sino porque no parecía importar que yo estuviera ahí. Dejé de ser parte del proceso y me convertí en respaldo silencioso. Aplaudía tus logros mientras ocultaba mis propias dudas. Me decía que el amor madura, que cambia de forma, que no siempre se expresa con cercanía. Pero también sabía que el amor que excluye termina por enfriarse. Empecé a notar decisiones tomadas sin mí, planes en los que mi opinión era decorativa, no esencial. Aún así, seguí dando, porque detenerme implicaba admitir que algo estaba mal. Y admitirlo daba miedo. El amor, cuando se convierte en costumbre, pierde su urgencia. Y yo me había vuelto costumbre. No eras cruel. Eras cómodo. Y esa comodidad me colocó en un lugar donde mi entrega ya no generaba impacto, solo continuidad. Lo entendí demasiado tarde. Amar primero no significa amar mejor, significa exponerse más. Y yo estaba completamente expuesta, sin armadura, esperando que el afecto regresara por inercia. El día decisivo no fue dramático. No hubo gritos ni lágrimas visibles. Fue un día común, con una petición común, formulada como siempre. ¿Puedes ayudarme con esto? Dije que sí por reflejo. Pero algo en mí se detuvo. Me pregunté, por primera vez, ¿qué pasaría si dijera que no? No por castigo,
sino por honestidad. Esa pregunta cambió todo, porque comprendí que nunca antes había considerado esa opción. No porque no pudiera, sino porque no me había permitido hacerlo. Decir no significaba romper una identidad que había construido durante años, la de quien siempre está, siempre resuelve, siempre da. Pero también significaba recuperar algo que había perdido sin notarlo, mi lugar. Esa noche no dormí bien. Pensé en cada vez que pospuse mis propios límites por miedo a decepcionarte. Pensé en cómo el amor se había transformado en obligación disfrazada de virtud. Y por primera vez, sentí una certeza incómoda. Si seguía dando de la misma forma, terminaría amándote sola. No tomé la decisión ese día. Pero dejé de responder automáticamente. Dejé espacio entre la petición y la respuesta. Ese espacio fue el inicio del cambio. Oh. Cuando notaste la diferencia, no la entendiste. Preguntaste qué me pasaba, porque estaba distante. Te dije que estaba cansada. No mentía. Estaba cansada de dar sin ser elegida. Tú interpretaste mi cansancio como una fase. Yo lo sentí como un límite emergente. Seguías contando conmigo, pero ya no como antes. Empecé a decir déjame pensarlo. Empecé a priorizarme en pequeñas cosas. Nada radical, nada evidente. Pero para alguien acostumbrado a recibir sin fricción, incluso un pequeño cambio se siente como traición. Me miraste distinto. Con sorpresa primero, con molestia después. Dijiste que ya no era la misma. Tenías razón. La versión de mí que te sostenía sin cuestionar estaba desapareciendo. Y esa pérdida te inquietó más que mi silencio anterior. Empezaste a reclamar no por amor, sino por costumbre rota. Yo observaba en silencio, entendiendo que el verdadero conflicto no era mi cambio, sino tu expectativa intacta. Te amé primero, sí, pero también me amé al final. Y ese amor propio no pedía permiso. Se estaba imponiendo con una calma firme que ya no podía ignorar. La tensión creció lentamente, como una grieta que se expande sin ruido. No discutíamos, pero ya no coincidíamos. Cada solicitud tuya llevaba implícita una pregunta que no decías. ¿Seguirás estando? Y cada respuesta mía contenía otra. ¿Me ves? El desequilibrio se volvió evidente cuando intentaste negociar mi entrega, no mi bienestar. Me ofreciste palabras amables, promesas vagas, reconocimiento tardío. Pero ya no bastaba. El amor no se repara con discursos cuando el daño viene de la omisión prolongada. Empecé a notar cómo tu afecto se activaba solo ante la posibilidad de perder apoyo. Eso dolió más que cualquier desprecio abierto. Porque confirmó que mi valor había sido funcional, no emocional. Aún así, dudé. Dudé porque amar primero deja huellas profundas. Renunciar a ese rol implicaba redefinirme. Y redefinirse siempre asusta. Pero también libera. El día que decidí dejar de dar no fue un acto impulsivo. Fue una consecuencia. Una respuesta lógica a años de desequilibrio. No levanté la voz. No anuncié nada. Simplemente dejé de sostener lo que ya no se compartía. Y esa ausencia hizo más ruido que todas mis entregas juntas. Tu reacción no fue inmediata. Al principio, asumiste que volvería a la normalidad. Que mi pausa era temporal. Pero cuando entendiste que algo había cambiado de forma permanente, apareció el conflicto. Me acusaste de egoísmo, de haber cambiado, de abandonar cuando más me necesitabas. No hablaste de amor. Hablaste de pérdida. Y eso lo explicó todo. Intentaste recordarme todo lo que habíamos construido, sin reconocer que lo habíamos hecho juntos. Me hablaste como si mi rol fuera fijo, inamovible. Yo te respondí con una verdad que nunca antes había dicho en voz alta. Estoy cansada de dar sin ser vista. El silencio que siguió fue más contundente que cualquier discusión. Porque no sabías cómo responder a algo que no podías negar. Esa fue la primera vez que comprendiste que el problema no era lo que dejé de dar, sino lo que nunca recibí. El amor, cuando se da primero,
crea una deuda emocional invisible. Y cuando esa deuda nunca se reconoce, se cobra de la forma más inesperada, con ausencia. No me fui, pero dejé de estar disponible de la misma manera. Y esa diferencia cambió todo. Intentaste corregir la situación con gestos grandilocuentes. Promesas de cambio, palabras intensas, atención repentina. Pero el amor no se reconstruye con urgencia, sino con constancia. Y la constancia no aparece de la noche a la mañana. Yo ya no necesitaba demostraciones. Necesitaba coherencia. Empezaste a darte cuenta de cuánto dependías de lo que yo hacía sin que lo pidieras. Cada cosa que dejé de hacer expuso un vacío que antes absorbía en silencio. Ese vacío te obligó a verte. Y verte no fue cómodo. Porque implicaba reconocer que habías confundido amor con disponibilidad infinita. Yo observaba, sin intervenir. No por frialdad, sino por respeto a un proceso que debía ocurrir sin mi rescate. Por primera vez, no amortigué las consecuencias. Las dejé existir. Y eso fue el verdadero giro de nuestra historia. Porque el día en que dejé de dar fue el día en que ambos empezamos a vernos con claridad. La distancia que se creó no fue física, fue emocional. Seguíamos cerca, pero ya no fusionados. Tú buscabas recuperar lo que habías perdido. Yo buscaba no perderme otra vez. Ese contraste marcó el inicio de una transformación inevitable. Me preguntaste si todavía te amaba. No supe responder de inmediato. El amor no desaparece de golpe. Se reconfigura. A veces se vuelve recuerdo, a veces aprendizaje. Te dije la verdad, te había amado primero, pero ya no estaba dispuesta a amarte sola. Esa frase cambió el tono de todo. Porque por primera vez, entendiste que el amor no es unilateral. Que sostener no es lo mismo que compartir. Que recibir sin mirar termina por vaciar al otro. No hubo reconciliación inmediata. Tampoco ruptura. Hubo algo más difícil, reordenamiento. Y ese proceso recién comenzaba. Empezaste a preguntarte cuándo habías dejado de verme. Yo me pregunté cuándo había dejado de exigirme ser vista. Ambas respuestas dolían. Pero también liberaban. Porque el dolor que aclara es preferible al que se acumula. Dejé de anticipar tus necesidades. Dejé de corregir en silencio. Dejé de justificar lo injustificable. No para castigarte, sino para protegerme. Y esa protección cambió la dinámica de poder entre nosotros. Ya no era quien daba primero. Era quien elegía. Y elegir transformó el amor en algo consciente, no automático. Tú comenzaste a cambiar, no por miedo a perderme, sino por comprensión tardía. Pero el giro aún no estaba completo. Faltaba la parte más difícil. La que nadie espera. La que lo redefine todo. El verdadero giro llegó cuando entendí que el cambio no garantizaba reparación. Que amar primero deja marcas que no se borran solo con intención. Tú estabas dispuesto a esforzarte ahora, pero yo ya había aprendido a vivir sin depender de ese esfuerzo. Esa independencia emocional era nueva, frágil, poderosa. Me pregunté si quería volver a la versión de mí que esperaba reciprocidad o avanzar como alguien que ya no negocia su valor. Esa pregunta no tenía respuesta inmediata. Porque el amor no siempre sabe qué quiere cuando deja de doler. Seguíamos hablando, compartiendo, intentando. Pero algo esencial había cambiado para siempre. Yo ya no necesitaba demostrar nada. Y esa libertad era irreversible. Comenzaste a notar que ya no reaccionaba como antes. Que tu aprobación no definía mis decisiones. Que mi tiempo tenía límites claros. Eso te desconcertó más que cualquier discusión. Porque el control silencioso se había disuelto. Ya no estabas seguro de tu lugar. Y esa inseguridad te obligó a replantearte todo. El amor que no se cuestiona se estanca. El que se cuestiona, evoluciona o termina. Estábamos en ese punto exacto. Yo lo sabía. Tú apenas lo intuías. Me pediste una oportunidad para demostrar que podías amar distinto.
No te respondí de inmediato. Porque amar distinto también implica aceptar que el otro puede elegir no quedarse. Esa posibilidad antes no existía. Ahora era real. Y esa realidad cambiaba el equilibrio. No prometí nada. No cerré nada. Dejé que el tiempo hiciera lo que yo ya no estaba dispuesta a forzar. Por primera vez, no sentí miedo ante la posibilidad de perderte. Sentí respeto por mí. Y ese respeto se convirtió en el centro de todas mis decisiones. Entendí que amar primero no me obligaba a quedarme al final. Que dejar de dar no era abandono, sino supervivencia emocional. Y esa comprensión fue el punto de no retorno. La historia aún no había terminado. Pero ya no era la misma. Porque el día en que dejé de dar fue el día en que el amor dejó de ser sacrificio y se convirtió en elección. Y eso, para bien o para mal, lo cambiaría todo. El cambio real comenzó cuando dejé de justificar mi silencio. Ya no explicaba cada límite ni traducía mis decisiones para que resultaran aceptables. Esa firmeza te desconcertó más que cualquier reproche. Me observabas como si intentaras reconocer a alguien nuevo, cuando en realidad era yo regresando a mí misma. Empezaste a notar que el espacio que había creado no era una amenaza, sino una frontera. Y las fronteras revelan intenciones. Donde antes había comodidad, apareció el esfuerzo. Donde antes había rutina, apareció la conciencia. Pero también apareció algo más, miedo. No el miedo a perderme, sino el miedo a enfrentarte contigo mismo sin mi sostén constante. Ese miedo te volvió honesto por primera vez. Admitiste que habías confundido estabilidad con derecho. Que mi amor había sido tan constante que dejaste de verlo como elección. Esa confesión no reparó el daño, pero lo nombró. Y nombrar es el primer paso para cambiar. Yo escuché sin interrumpir. No porque ya no me importara, sino porque ya no necesitaba intervenir. Comprendí que mi papel no era guiarte, sino observar si el cambio era real o reactivo. El amor que nace del miedo dura poco. El que nace de la comprensión tarda, pero permanece. Decidí no acelerar nada. Dejé que el tiempo se convirtiera en juez. Porque después de amar primero, había aprendido que el amor verdadero no se prueba con palabras, sino con consistencia sostenida. Pasaron semanas sin decisiones definitivas. Esa pausa fue incómoda, especialmente para ti. Estabas acostumbrado a resolver, a cerrar, a asegurar. Yo estaba aprendiendo a esperar sin ansiedad. Esa diferencia marcó una inversión de roles silenciosa. Ya no era yo quien temía perder. Eras tú quien temía no ser suficiente. Y esa sensación te obligó a actuar desde un lugar nuevo. No buscaste compensar con gestos grandiosos. Empezaste a cambiar en lo cotidiano. Escuchabas sin interrumpir. Preguntabas sin asumir. Respetabas límites sin discutirlos. Ese comportamiento no buscaba recompensa inmediata. Y por eso comenzó a importar. Yo observaba con cautela. El amor que ha sido desgastado no se recupera con entusiasmo, sino con paciencia. Y la paciencia no era tu fortaleza. Sin embargo, la estabas aprendiendo. Eso me sorprendió. Aún así, no sentí alivio. Sentí evaluación. Porque cuando una ha amado primero, aprende a distinguir el esfuerzo genuino del miedo a perder beneficios. Tú estabas en transición. No sabía aún en qué dirección terminarías. Y yo tampoco sabía si quería quedarme para descubrirlo. Esa ambigüedad no me paralizaba. Me fortalecía. Por primera vez, mi bienestar no dependía del resultado. Y esa independencia emocional era el verdadero giro de la historia, aunque aún no lo entendieras del todo. Oh. El punto de quiebre llegó de forma inesperada. No fue una discusión ni una confesión. Fue una oportunidad que se me presentó sin aviso. Algo que había postergado durante años por priorizarte. Una posibilidad real de cambiar mi vida, de moverme, de crecer en una dirección que no te incluía automáticamente. Cuando te lo conté, no buscaba permiso. Buscaba honestidad. Tu reacción fue inmediata,
visceral. No preguntaste qué significaba para mí. Preguntaste qué significaba para nosotros. Esa diferencia lo dijo todo. Por primera vez, fui yo quien vio con claridad lo que antes había ignorado. Aún pensabas en términos de pérdida personal, no de apoyo mutuo. No era maldad. Era hábito. El hábito de haber sido amado primero. Ese momento selló algo dentro de mí. Comprendí que aunque hubieras cambiado, la base emocional seguía siendo asimétrica. Yo había aprendido a sostenerme sola. Tú aún estabas aprendiendo a amar sin depender. Esa diferencia no se resuelve con tiempo. Se resuelve con elecciones. Y yo estaba lista para elegir. No discutí. No expliqué. Solo dije que necesitaba avanzar. Tu silencio fue distinto esta vez. No era incomprensión. Era reconocimiento tardío. Supiste entonces que el día en que dejé de dar había iniciado un camino que no garantizaba regre. La separación no fue abrupta. Fue consciente. No hubo reproches finales ni promesas rotas. Hubo aceptación. Dolorosa, sí. Pero honesta. Me preguntaste si todo el cambio había sido inútil. Te respondí con la verdad más difícil, no. Nada fue inútil. Cambiaste. Aprendiste. Pero no siempre el aprendizaje llega a tiempo para salvar lo que existía. A veces llega para evitar repetirlo. Esa fue la verdadera lección. Amar primero no te condena, pero tampoco te obliga a quedarte cuando el amor ya no es simétrico. Me fui sin rencor. Sin dramatismo. Con una calma que nunca antes había sentido. Tú te quedaste con una comprensión nueva. No como castigo, sino como consecuencia. El amor no se pierde cuando se transforma. Se pierde cuando se ignora. Y tú ya no ignorabas nada. Eso importaba. Aunque no fuera suficiente para continuar. Tiempo después, entendí que el giro de la historia no fue dejar de dar. Fue dejar de esperar. Cuando dejé de esperar reconocimiento, reciprocidad automática, amor por inercia, me liberé. El amor que había dado no se desperdició. Me enseñó quién soy cuando elijo desde la conciencia. Te amé primero, sí. Pero me elegí después. Y esa elección reordenó todo. Mi vida tomó forma sin depender de validaciones externas. Ya no medía el amor por sacrificio, sino por equilibrio. Y ese equilibrio se volvió no negociable. El tiempo avanzó sin dramatismo, pero con consecuencias claras. No volvimos a hablarnos durante meses, no por enojo, sino por respeto a lo que se había roto sin posibilidad de reparación inmediata. Yo necesitaba habitar mi nueva vida sin traducirla para nadie. Tú necesitabas enfrentarte a la ausencia sin buscar atajos emocionales. Cuando finalmente nos reencontramos, no fue por nostalgia, sino por cierre. La conversación fue serena, casi extraña. No intentaste convencerme de nada. Yo no reclamé nada. Nos miramos como dos personas que se habían querido profundamente, pero que ya no compartían el mismo ritmo interior. Me hablaste de cambios reales, de aprendizajes duros, de silencios que por fin habías escuchado. Yo te hablé de la calma que había encontrado al dejar de justificar mi entrega. No hubo reproches porque ya no eran necesarios. Ambos sabíamos que el amor que tuvimos no fue insuficiente, fue desbalanceado. Y el equilibrio no siempre llega a tiempo para salvar la forma original de una historia. Aún así, hubo gratitud. Gratitud por lo vivido y por lo aprendido. Ese encuentro no abrió heridas. Las cerró con dignidad. Entendí que algunas relaciones no fracasan, cumplen su función y se transforman. Amar primero me enseñó a sostener. Dejar de dar me enseñó a soltar sin culpa. Y en ese punto exacto, supe que no había perdido nada esencial. Había ganado claridad. Después de ese encuentro, algo se acomodó definitivamente dentro de mí. Dejé de revisar el pasado buscando errores o señales omitidas. Comprendí que hice lo mejor que supe con la información emocional que tenía en ese momento. Amar primero no fue ingenuidad,
fue coherencia con quien era entonces. Pero insistir cuando ya no había reciprocidad habría sido traición a quien soy ahora. Esa diferencia marcó el cierre real de la historia. Mi vida comenzó a expandirse sin resistencia interna. Tomé decisiones que antes habría pospuesto por miedo a incomodar. Cambié rutinas, exploré intereses olvidados, reconstruí espacios que siempre habían estado al servicio de otros. No sentí culpa. Sentí coherencia. Aprendí que la culpa suele aparecer cuando dejamos de cumplir expectativas ajenas, no cuando traicionamos nuestros valores. Tú aparecías en mis pensamientos de vez en cuando, no como herida, sino como referencia. Como un punto de inflexión que había sido necesario. Ya no me preguntaba si habríamos podido salvarnos. Entendí que no todo lo que se ama está destinado a durar. Algunas historias existen para enseñarnos cómo no volver a amar desde la desaparición. Esa lección se volvió permanente. El amor dejó de ser una prueba de resistencia. Se convirtió en una experiencia de presencia compartida o no fue. Y esa claridad se volvió irrenunciable. Con el paso del tiempo, empecé a notar algo revelador. Ya no atraía relaciones donde debía demostrar mi valor dando de más. Las personas que se acercaban a mí lo hacían desde la curiosidad, no desde la expectativa. Eso confirmó que el cambio había sido interno, no solo circunstancial. Cuando una deja de ofrecerse como sostén automático, deja de ser elegida por quienes buscan comodidad emocional. Y eso no es pérdida, es filtro. Empecé a construir vínculos donde el dar y el recibir fluían sin cálculo. Donde el silencio no significaba abandono y la distancia no implicaba castigo. Por primera vez, el amor no me pedía sacrificarme para sostenerse. Me sentía presente sin agotamiento, disponible sin desaparecer. Recordé entonces cuánto había normalizado el cansancio emocional como parte del compromiso. Esa normalización había sido peligrosa. Amar no debería doler de forma constante. El dolor ocasional enseña. El dolor permanente desgasta. Comprendí que dejar de dar fue, en realidad, un acto de amor profundo hacia mí misma. No un cierre egoísta, sino una corrección necesaria. Ya no medía el amor por cuánto podía soportar, sino por cuánto podía crecer sin perderme. Esa redefinición cambió mi manera de habitar el mundo. Ya no esperaba que alguien me eligiera por gratitud. Me elegían por presencia real. Y eso hizo toda la diferencia. A veces pensaba en cómo habría sido mi vida si nunca hubiera detenido el flujo constante de entrega. Probablemente seguiría ocupada, cansada, convencida de que amar implica sacrificarse sin límites. Esa versión de mí no era infeliz, pero tampoco era libre. Vivía en función de sostener equilibrios ajenos mientras descuidaba el propio. Dejar de dar rompió esa inercia. Me obligó a escucharme con una honestidad que antes evitaba. Descubrí deseos que no sabía que había silenciado. Opiniones que nunca expresé por mantener armonía. El amor, cuando no se revisa, se convierte en mandato. Y yo había vivido demasiado tiempo obedeciendo un mandato que ya no me representaba. Comprendí que no basta con amar bien, hay que amar conscientemente. El amor que no se cuestiona se repite incluso cuando duele. El que se cuestiona se transforma. Mi historia contigo fue el catalizador de ese cambio. No te culpo. Yo también participé en ese desequilibrio. Lo permití. Lo reforcé. Pero también tuve el coraje de detenerlo. Ese coraje se convirtió en una nueva forma de respeto propio. Y el respeto propio, una vez adquirido, no se negocia. Desde ahí, todo vínculo se volvió elección, no obligación. Y esa fue la mayor transformación. Hubo un momento específico en el que entendí que la historia había cerrado por completo. Fue simple, casi cotidiano. Alguien nuevo me preguntó qué necesitaba para sentirme cuidada. No que podía dar, no que estaba dispuesta a sacrificar, sino que necesitaba. La pregunta me descolocó. Porque durante años nadie me había preguntado eso. Ni siquiera yo. Respondí con calma.
Y al hacerlo, confirmé que ya no hablaba desde la carencia. Hablaba desde el conocimiento de mis propios límites. Esa diferencia es profunda. Amar primero me enseñó a entregarme. Dejar de dar me enseñó a cuidarme. Ambas cosas eran necesarias, pero no simultáneas. Comprendí que el verdadero equilibrio aparece cuando el amor no exige que una parte se reduzca para que la otra se sienta cómoda. Ese aprendizaje me permitió relacionarme sin miedo. Ya no temía perder por decir no. Temía perderme por decir siempre que sí. Esa inversión de prioridades fue irreversible. La historia contigo quedó integrada, no archivada con rencor. Te recuerdo como alguien que me acompañó hasta el punto exacto donde debía elegir entre seguir sosteniendo o empezar a vivir. Elegí vivir. Y esa elección redefinió todo lo que vino después. Con el tiempo, otras personas comenzaron a contarme historias similares. Mujeres y hombres que habían amado primero y se habían quedado demasiado tiempo esperando reciprocidad. Escuchaba sin aconsejar. No hacía falta. Sabía que cada proceso tiene su ritmo. Pero entendía algo que antes ignoraba. Dejar de dar no es un acto de frialdad, sino de lucidez. Nadie puede amar sanamente mientras se borra a sí mismo. Ese mensaje se volvió claro en mí porque lo viví. No lo leí ni me lo dijeron. Lo atravesé. Mi historia dejó de ser solo mía y se convirtió en referencia. No como ejemplo, sino como espejo. Amar primero no es un error. El error es no detenerse cuando el amor deja de ser compartido. Aprendí que el amor no se mendiga ni se negocia. Se elige todos los días o se suelta con dignidad. Esa verdad cambió la forma en que escucho, en que acompaño, en que me vinculo. Ya no temo quedarme sola. Temo quedarme en lugares donde debo disminuirme para pertenecer. Y ese temor es sano. Protege. El día en que dejé de dar, comencé a habitar relaciones donde el amor no se mide por sacrificio, sino por presencia mutua. Hubo noches en las que recordé momentos felices contigo sin nostalgia dolorosa. Solo como parte de una historia completa. Eso me confirmó que la herida había sanado correctamente. Cuando una historia termina bien, no porque continúe, sino porque se integra, deja de doler al recordarla. Ya no necesitaba justificar mi decisión. No necesitaba aprobación externa. Sabía que detenerme fue el acto más honesto que pude hacer. Amar no es aferrarse. Es reconocer cuando quedarse deja de ser un acto de amor y se convierte en abandono propio. Esa línea es delgada, pero existe. Yo la crucé cuando dejé de dar. Y al cruzarla, recuperé algo que había entregado sin notarlo, mi identidad emocional. Ya no me definía por lo que hacía por otros, sino por cómo me habitaba a mí misma. Esa redefinición fue el verdadero final de la historia. No la separación. No el silencio. El reencuentro conmigo. Desde ahí, todo vínculo futuro partió de otro lugar. Más consciente. Más equilibrado. Más real. Amar primero me formó. Dejar de dar me transformó. Y ambas cosas, juntas, me hicieron libre. Hoy puedo decir que no me arrepiento de haber amado como lo hice. Me arrepentiría de no haberme detenido a tiempo. El amor sin límites puede ser hermoso al inicio, pero destructivo si se sostiene sin reciprocidad. Aprendí a diferenciar generosidad de autoabandono. No son lo mismo. Generosidad nace de la abundancia. Autoabandono nace del miedo a no ser elegida. Yo había amado desde ese miedo durante demasiado tiempo. Dejar de dar desactivó ese patrón. Me permitió amar desde la elección, no desde la necesidad. Esa diferencia es sutil, pero cambia todo. Ya no busco que alguien me necesite. Busco que me elija. Y yo elijo desde la calma, no desde la urgencia. Esa paz interior es el verdadero resultado de toda esta historia. No una ruptura, sino una reconstrucción interna profunda. El amor dejó de ser una deuda emocional. Se convirtió en un espacio compartido o no fue. Y esa claridad se volvió permanente. Si pudiera resumir todo en una sola verdad,
sería esta. Amar primero no garantiza un final feliz, pero sí ofrece una oportunidad de aprendizaje profundo. El final feliz no siempre es quedarse. A veces es irse con dignidad intacta. El día en que dejé de dar no perdí amor. Perdí el miedo a quedarme donde ya no era vista. Esa pérdida fue ganancia. Me permitió construir una vida donde el amor no exige que me reduzca para encajar. Donde el cuidado es mutuo. Donde la presencia es real. Ese fue el verdadero giro de la historia. No el conflicto, no la separación, sino la recuperación de mí mismo. Te amé primero. Dejé de dar cuando comprendí que seguir haciéndolo me borraba. Y en ese acto, aparentemente simple, aprendí la forma más difícil y más honesta de amar. Amar sin desaparecer. Amar sin deber. Amar eligiendo. Ese fue el día en que el amor dejó de ser sacrificio y se convirtió, por fin, en libertad.